lo más transmisible posible, no sé si existe esa palabra, lo más eficiente en la transmisión posible en esta mañana. Si quiero usar este ejemplo, si nos hacemos la imagen de que la bendición de Dios es como agua. Es como agua, y este líquido, esta agua cae del cielo directamente, es una bendición de Dios. Entonces, si hacemos que sea físicamente visible como un agua que cae directamente del cielo, para saciar nuestra sed acá en la tierra, podemos hacernos esa imagen, quizás nos ayude en esta mañana. Y que esta agua necesita ser depositada en un recipiente. Necesitamos tener un recipiente adecuado para depositar esa agua que estamos usando como ejemplo para la bendición de Dios. Hasta ahí estamos bien. Si va a caer algo del cielo, como una lluvia que cayó mucha noche, muchos que tenemos problemas en casa con la gotera, algunas cosas que están fuera un poco del lugar, el nivel. Yo tengo problemas a nivel en mi casa y el agua no fue de bendición, pero para el campo sí. Entonces hay agua que cae del cielo, como es la bendición de Dios, pero esa bendición necesita un recipiente. Entonces, si pensamos en eso como ejemplo, cosas tales como el tamaño del recipiente, la calidad del recipiente y el lugar donde guardamos esos recipientes son evidentemente temas importantes. Si vamos a recibir algo de Dios, como una bendición que estamos viendo que vamos a ejemplificar como el agua que vamos a recibir nosotros, el tamaño del recipiente que estamos preparando es importante, porque si no, si hay mucha bendición, no vamos a tener dónde guardar. Si tenemos problemas con la calidad del recipiente, ponerle esa agua nosotros vamos a tener que consumir después. El recipiente tiene que estar limpio. Porque si no, igual la bendición es del cielo, pero al caer en un recipiente no adecuado, se altera, se ensucia y queda esa bendición sin poder ser lo suficientemente útil como para beber, y terminamos usando para regar las plantas, ¿sabes? O algo no tan vital como para tomar. Porque se acuerdan que en la primera línea dijimos que la imagen de la bendición de Dios es como agua que cae del cielo directamente para saciar nuestra sed. Para saciar nuestra sed en esta tierra. Cualidades que deberían tener los recipientes, si pensamos así. Deberían ser grandes. Tenemos que preparar un recipiente grande si queremos acumular agua suficiente. El recipiente tiene que estar limpio. El recipiente tiene que ser fuerte, porque si no se va a romper. Y el recipiente tiene que estar protegido. Preparados para recibir la bendición es nuestro título. El pueblo de Dios y nosotros hoy tenemos una fuente inagotable de bendiciones en el cielo. Y Dios está ansioso de derramar esa bendición. Pero ¿será que estamos preparados para recibir esa bendición? Y vamos a usar como un ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Dios en el tiempo de Oseas. Y vamos a comenzar en Oseas 13:6, un poco más adelante, pero de los 14 que había dicho que vamos a usar. Pero vamos a Oseas 13:6. Dice: en sus pastos se saciaron y repletos. ¿Qué dice? A ver. Su corazón, por esta causa, se olvidaron ¿de qué? De mí, dice el Señor.
Israel estaba disfrutando de un periodo de paz. Había paz política, había prosperidad material, pero empezó un problema. Había una corrupción moral y había un comentarista usa la palabra bancarrota espiritual. El pueblo de Dios empezó a darse cuenta que tenía muchas bendiciones. Como dice el texto, les sobraban las cosas y en su corazón se olvidaron de Dios. Entonces ellos tenían el recipiente con el tamaño correcto, la calidad correcta, en el lugar correcto, con la fuerza correcta, pero eso comenzó a cambiar. Y lo primero que ocurrió fue esta advertencia del Señor: se olvidaron de mí. Cayeron en la apatía y en la pereza espiritual. Esto trajo como consecuencia un alejamiento que fue cada vez más grande de Dios y comenzaron los inconvenientes. La primera cosa que podemos encontrar en la palabra de Dios es que cayeron en la autosuficiencia. Oseas 11, vamos un poco más para adelante. Oseas 11, 3 y 4. Dice la palabra de Dios: fui quien enseñó a caminar a Efraín, tomándole de sus brazos, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité del yugo que le oprimía y con cariño le acerqué el alimento a su boca. En la nueva versión internacional. Se olvidó de cuando era pequeño y que cuando su padre le tomaba de los brazos, cuando le daba de comer, fue grande y se olvidó quién es el que le proveía. La autosuficiencia fue lo primero que pasó con el pueblo de Dios. Luego eso trajo consigo la idolatría. En Oseas 8, más adelante aún, 8:14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Y Judá multiplicó sus ciudades fortalecidas o fortificadas. Y dice que empezaron a hacer un templo tras otro. Un templo tras otro. Luego de experimentar la autosuficiencia, el pueblo de Dios dijo, cayeron en un nivel diferente. Empezaron a otorgar crédito y favor a otro Dios de las cosas que recibía de Dios. No solamente se puso Israel a él como el fuerte, sino que empezó a asociar su buena racha, sus bendiciones que venía del cielo a otro. En Oseas 11:2 dice, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Sacrificaba a los Baales y quemaba incienso a los ídolos. Su corazón se torció tanto que dijo, Baal me está enviando estas cosas y no Dios. Preparados para las bendiciones. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de la autosuficiencia.
tenemos que tener cuidado de a quién estamos dando el crédito de las cosas que tenemos. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y va empeorando, vamos solamente a citar 3. Alianzas. Hermanos, esto uno ve y dice, pero esto ya se fue ya esto no puede ser que no se hayan dado cuenta. Hermanos, se fueron a pedir protección a otros pueblos que visualmente eran más poderosos que ellos. Fueron a pedir alianzas, dice Oseas 12:1. Se apartó de mí Efraín. ¿Y qué hizo? Comenzó a llevar todas las bendiciones que Dios daba para pagar protección. Y habla de Egipto. ¿Se acuerdan del caballo? Que tenía los mejores caballos y el pueblo de Dios quería tener el mismo caballo. Y dice, bueno, vamos a juntar porque en el caballo está el secreto. Y empezaron a querer cosas que tenían otros pueblos. Ahora vamos a traer a nosotros eso. Hoy en día, quizás hay algo que nos interese de otro, que no tiene a Dios como Dios, y decir, si yo tuviera, voy a tratar de conseguir. Hermanos, empezaron a negociar. El pueblo de Dios usaba el aceite que Dios le enviaba para pagar protección a un pueblo pagano. Y habla de dos pueblos, el pueblo egipcio y Asiria. ¿Qué pasó con Asiria finalmente? Sorpresa, se fue y le conquistó. Tanto amigos que eran. Y se convirtieron en esos esclavos. Cuidado, hermanos, cuidado con las alianzas que hacemos. Podemos terminar siendo esclavos. Preparados para la bendición. Con este panorama, aparece nuestro Dios. Con este panorama que vemos cómo estaba el pueblo, autosuficiente, idólatra, aliado, todo lo que Dios no quería que hagan, ellos se fueron a hacer. Parecía a propósito. En este panorama Dios envía a su siervo Oseas y le envía de una forma muy particular. Le pide primero casarse, no normalmente, casarse con una mujer de mala reputación. Le pide tener hijos. ¿Cuántos hijos tuvieron? 3. Y si vamos a entrar por el simbolismo de los nombres de los 3, quise entrar por ahí, pero ya me iba a ser muy largo. O sea, cortemos porque la tentación del pastor es a veces no razonable en el tiempo. Tener hijos. Luego vemos en la historia de que esta familia, particularmente unida por un propósito de Dios, la esposa, la tendencia indica que la esposa tenía muchas posibilidades de volver a buscar su vida anterior de pecado. ¿Qué hizo? Eso. Volvió a su trabajo. Y otra vez que le pide un pedido muy particular el Señor a su siervo: anda, perseguile. Yo no me imagino, ustedes vieron esa cuarto de guerra, el cuarto de oración, esa película. Yo no me imagino el cuarto de guerra de Oseas, las cosas que le habrá dicho a Dios. Pero hizo. Hermanos, la esposa de Oseas cayó tan bajo que fue entregada como una esclava. ¿Qué hizo Oseas? Se fue y pagó por su esposa, que le fue infiel, no una vez, muchas veces, y le trajo de vuelta a su casa.
sacrificio para comprar a su esposa, que era una esclava. Eso hizo. Luego hubo la redención y la restauración. Ustedes dicen, en este punto, esa mujer tiene que agradecer que Dios le tenga viva. No solamente Dios lo mantuvo con vida, sino que hubo la restauración. Hubo la restitución. Hermanos, preparados para la bendición. Dios compara al pueblo de Dios con esta mujer. Y les dice, de la misma forma que esta mujer una y otra vez buscaba el pecado, no solamente se entremetía con el pecado, sino que disfrutaba. Igual el Señor se mantuvo fiel. Igual el Señor buscó y encontró la manera de volver a traerle. No importa las veces o cómo haya estado esta mujer, lo que Dios quería decir es que de la misma forma yo voy a buscar a mi pueblo. Yo voy a volver a limpiar ese recipiente, porque quiero derramar mi bendición ahí, porque para eso fue hecho. No importa lo que se haya hecho con ese recipiente, no importa qué tan sucio esté, no importa qué tan descuidado o dónde esté, el Señor lo va a ir a buscar, va a limpiar, porque fuimos hechos para ser recipientes de la bendición de Dios. Dice una parte, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer. Sus raíces serán como el Líbano y sus vástagos crecerán y tendrán el resplandor como el olivo y la fragancia como el cedro, y volveré a habitar en ellos y ellos tendrán sombra, en lo cual habitarán muchos y serán como trigo. Echarán su vid y ésta crecerá y serán tan famosos como el vino del Líbano. Hermanos, es muy difícil pensar de que el Señor pudo haber hecho algo para redimir a esta mujer, pero el Señor lo hizo. Y el Señor no cambia. El Señor sigue con un deseo inalterable de bendecir nuestras vidas. Solo que muchas veces nosotros no estamos preparados para la bendición de Dios. Porque si Dios desea bendecirnos y por algún motivo no estamos recibiendo todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, quizás es que nosotros estamos con un recipiente muy pequeño, que podemos asociarlo a la fe. ¿Qué tanta agua estás esperando? ¿Un vasito como el de la Santa Cena quizás? ¿Un vaso
250, 500, 3 litros, 20 litros, 100, 1000. ¿Cuánta agua pensás que puede caer del cielo? Hermanos, nuestro Dios no tiene límite. Nosotros tenemos que prepararnos de una manera, esa es el sumo de cuando dice: si alguno no ve el reino de Dios como un niño, no va a poder entrar, no va a poder ver, porque el niño, vos le decís algo y cree. Si Dios está diciendo: voy a abrir los cielos y voy a derramar bendición, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. Ahora, vos preparás un vasito, va a sobreabundar, pero un vasito. Si vos preparás un vaso, si preparás la pileta del campamento, ¿cuántos litros va a tener esa? Son muchos, miles. El Señor va a hacer que se llene, pero tiene que estar el recipiente preparado con el tamaño. Esa es una cosa nomás. La calidad. El recipiente de la bendición de Dios es solo para la bendición de Dios. No uses para otra cosa. Nosotros somos propiedad del Señor. No uses tu vida para otra cosa. Vas a ensuciar la bendición de Dios y no te va a servir el tamaño que tenga. No te va a servir. Porque en el campamento de Itacurubí vos agarrás y tirás una pila. Pones un pescadito. No van a dar. En un vaso una gota de tinta va a alterar la calidad. Tenemos que preparar nuestro recipiente, limpiar nuestras vidas para que la bendición de Dios tenga provecho, porque si no va a derramar y va a ser de balde. Vas a tomar agua de un vaso que está con arena y va a poner la canilla y ve que hay arena y jaja. No. Entonces, ¿será que Dios no envía suficiente bendición porque nuestro recipiente es pequeñito? ¿O será que Dios no envía, si el recipiente es grande, Dios no envía la bendición porque hay suciedad ahí? Dios no va a desperdiciar su bendición. ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos que tener un lugar adecuado para guardar ese recipiente. Hermanos, el tiempo que nos toca vivir, es difícil preservarse limpios. Es un desafío. Pero piensen en que están cuidando el tesoro de Dios, la bendición del cielo, esa agua preciosa que cae. Hermanos, cuídense, guárdense, no se expongan, porque el león rugiente no está descansando, está buscando. No hay que hacer mucho ruido, él te está buscando. Y no es para jugar contigo. Entonces, hermanos, quiero usar el último texto que lo que ocasionó todo esto. En mi lectura caí en este texto, Oseas 14:9. De acá vino este mensaje, de esta porción de la palabra. ¿Quién es sabio? El que entiende estas cosas. ¿Quién tiene discernimiento? El que las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Es en la versión, Nueva Versión Internacional.
Dice, ¿quién es el sabio? El que va a entender estas cosas. ¿Quién es el que tiene discernimiento? El que va a comprender lo que acabamos de leer o decir o tratar de comunicar. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos van a caminar los justos, pero también en ellos van a tropezar los rebeldes. ¿Sos justo o sos rebelde? El camino es el mismo. ¿Vas a tropezar o vas a caminar? Vas a preparar tu recipiente porque el agua nunca va a faltar. Nunca. Eso es inagotable. Inagotable. Ahí me da lo que hay el Señor. ¿Escuchen? Ok. ¿Viste cómo está sincronizado? O sea, acá. Lluvia le puse. Ok. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por este tiempo que pudimos abrir tu palabra. Pudimos, Señor, repasar rápidamente lo tremendo de la historia, de la tarea que le diste a tu siervo. Un llamado, un sacrificio tan grande. Pero fue con el propósito de mostrarnos que tú no te cansas, que tú tienes el poder para poder redimirnos, para poder limpiarnos con el único deseo de derramar tu bendición. Señor Dios, ayúdanos a estar atentos de qué tan preparados estamos para lo que tú quieres darnos. Ayúdanos a preparar el tamaño correcto de recipiente. Ayúdanos a tenerlo listo, preparado, limpio. Y ayúdanos a guardarnos para que tu bendición no se altere, no se contamine. Señor, ayúdanos para que podamos disfrutar de ser bendecidos por ti, de ser un recipiente de tu bendición. Y sin importar, como esta mujer, que tanto hemos tropezado, tú estás con la promesa, con la esperanza de que vas a volver a sanarnos, vas a volver a curar nuestras raíces para que podamos crecer sanos, fuertes, traer frutos, no solamente para nosotros, sino que traer sombra para otros, bendición para otros. Señor, gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.